Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. En esta ocasión hablaremos sobre la investigación transversal y longitudinal. Sin más, vamos allá. Comenzamos explicando qué es la investigación transversal y no es otra cosa más que un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Sí, en un momento determinado. Es muy utilizada en las ciencias sociales principalmente, teniendo como sujeto a el individuo, en este caso al ser humano, o a los animales en sus comportamientos cotidianos del día a día. Frente a otros tipos de investigación, tal como las longitudinales, de las cuales hablaré más adelante, la transversal limita la recolección, la toma de datos y de información, como ya dije, a un solo periodo, a una sola ocasión. Los estudios que se realizan con este tipo de diseño transversal ofrecen generalmente resultados más descriptivos que experimentales. Esto es, podemos describir el fenómeno que estamos observando, pero no podemos experimentar con él. Justo existen varios tipos de investigación transversal, de las cuales cada una nos va a permitir trabajar con objetivos y métodos diferentes. Dadas las características de estos métodos, son muy útiles para describir cómo ha afectado una variable que está ocurriendo en ellos a una población en un momento determinado. Esto de la investigación transversal está muy relacionado con la demografía y la estadística, ya que las herramientas que se utilizan en ella son similares a las utilizadas en la estadística. También son similares en la forma en que presentan los resultados de cada una de las investigaciones que se realizan con ellos. Entre sus características podemos encontrar la prontitud con la que se valoran las variables. Es casi automático, dado que, como lo estamos observando, lo estamos documentando, lo estamos registrando, si tenemos las herramientas estadísticas o demográficas correctas, podemos procesar esa información y arrojar datos casi de inmediato. Un ejemplo de esto pueden ser los censos poblacionales o las tendencias en la votación cada vez que hay elecciones en un país, ya que si utilizamos las herramientas correctas, tenemos encuestas de salida o preliminares, como les llaman algunos, bastante prontas, bastante cercanas a lo que puede llamarse la tendencia en los resultados. En esta investigación transversal es fundamental que la muestra de población elegida sea lo suficientemente representativa. Por eso hay que utilizar las técnicas de universo, población y muestra correspondientes que nos ayuden a garantizar la validez de lo que estamos realizando. De no hacerlo de esta forma, corremos el riesgo de que nuestras conclusiones no sean congruentes y no se adapten a la realidad que estamos tratando de presentar o de analizar. La investigación transversal tiene algunas características, y de ellas la principal es la manera o la forma en cómo recoge los datos. Esto es, la investigación transversal no entra dentro del experimento que está realizando, sino que solamente se basa en la observación de los sujetos en su entorno real. ¿Qué quiero decir con esto? Nos ocupamos y nos preocupamos y trabajamos en tener las mejores condiciones, las mejores características, incluso las mejores ubicaciones para poder llevar a cabo la mejor observación posible de los sujetos en su entorno real. Claro, sin intervenirlos, sin afectarlos, sin que se percaten de que están siendo observados. En la mayoría de las ocasiones, las muestras que se eligen como representación poblacional para llevar a cabo este tipo de investigación transversal se estudian y se representan cualitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Son subjetivas, son de apreciación, de interpretación, ¿de acuerdo? Incluso llegan a ser hasta emocionales. Esto permite definir las variables que se analizan
haciendo énfasis en su incidencia en la comunidad en cuestión. O sea, qué tanto afectan, alteran u ocurren en esa población o comunidad en cuestión. Otra característica es que a la hora de presentar las conclusiones, las herramientas que se utilizan son muy similares a la estadística. Como ya dije, donde es común el uso de frecuencias absolutas, medias, modas, varianzas o valores máximos. De esta forma, son frecuentes como instrumentos para representar y mostrar los resultados, gráficos, diagramas, y lo que nos permita una mejor exposición de los resultados, lo que sea más útil para poderlos transmitir de la manera más sólida y simple posible. Los estudios transversales se dividen en 3 tipos diferentes, y estos 3 tipos dependen o existen diferenciando los objetivos y los métodos. El primero de ellos es el diseño exploratorio. En esa exploración vamos a conocer una variable o un conjunto de variables que estén directamente involucradas con el fenómeno o el estudio que estamos realizando. Este diseño exploratorio se aplica generalmente cuando encontramos algún problema novedoso, algo diferente, algo nuevo, y constituye lo que para algunos es la introducción a otros estudios sobre ese mismo tema. Este diseño exploratorio es el más usado en la inmersión de campo, cuando el investigador va a campo a tomar datos en tiempo real del fenómeno que está ocurriendo. Es ahí donde tiene su valía, sin olvidar, claro, que tiene enfoque cualitativo, emocional, interpretativo, subjetivo. El siguiente es el diseño descriptivo, y mediante ese tipo ahí se estudian los valores y la incidencia de aparición en cada una o en todas las variables involucradas. El resultado que se va a poder obtener y ofrecer con este diseño descriptivo generalmente es una visión objetiva de la situación o el fenómeno que se está dando y que se está documentando. Un ejemplo claro de esto es un estudio médico. Cuando tú vas al médico, te toman o te realizan estudios, los médicos van a poder detectar, determinar si hay alguna anomalía, algo que está fuera de la normalidad. Una vez que se obtienen los datos en este tipo de diseño, el médico puede observar, puede detectar si hay un sector poblacional que está siendo afectado por ese tipo de enfermedad o enfermedades y actuar en consecuencia. El último es el diseño correlacional causal, y en este los investigadores lo que van a realizar es buscar qué relaciones existen entre 2 variables diferentes del fenómeno que se está observando. Concretamente, se trata, o el objetivo que tiene este diseño, es buscar si existe alguna causa entre la relación de estas 2 variables. Ahora bien, hablemos de la investigación longitudinal. Y esta es donde se llevan a cabo mediciones continuas o repetidas de un fenómeno. Estas repeticiones continuas o repetidas se van a llevar a cabo durante periodos de tiempo determinados y prolongados. Y aquí quiero hacer esa diferenciación. Esta investigación longitudinal puede durar años o incluso décadas. Al igual que la anterior, la transversal, es una investigación de naturaleza observacional y puede recopilar o recoger una cantidad enorme de datos cuantitativos, números, porcentajes, tanto como cualitativos, interpretaciones, emociones, ese tipo de cosas. Hago énfasis en que aquí no es una sola ejecución, es una repetición continua o repetida de las mediciones, de las ejecuciones.
Un ejemplo de esto son los países. Como dije hace un rato, cuando realizan censos poblacionales, se determina con qué periodicidad, a qué poblaciones, con qué características y qué tipos de datos son los que se plantea levantar, o mejor dicho, obtener. Esta investigación longitudinal, estos estudios longitudinales, a partir del año de 1970, han tenido un reconocimiento, una proliferación muy importante en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales y conductuales. La psicología, por ejemplo. De esta forma, la comunidad científica que utiliza la investigación longitudinal reconoce su valor y muchas áreas del conocimiento dan constancia de lo útil y lo práctico que les ha resultado realizarla para obtener información sobre fenómenos, comportamientos o actitudes. Insisto, la medicina es una de ellas. ¿Por qué? Porque en ella se emplea para evaluar la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en lugares con un nivel de ruido, con decibeles demasiado alto, generalmente van a presentar trastornos en el sistema auditivo. Pero no solamente ocurren ahí, también ocurren en el sistema nervioso y algunos otros relacionados con estos. Entonces, se relacionan factores de riesgo y la proliferación o el desarrollo de enfermedades. También se puede aprovechar para medir los resultados de los tratamientos que se le están aplicando a estos pacientes, producto de esas causas que se están detectando a lo largo del tiempo. El verdadero valor que tiene la investigación documental radica en su capacidad para responder las interrogantes que no pueden ser abordadas con otro tipo de investigación. Un estudio de este tipo, en opinión de muchos de los expertos, es la más adecuada para establecer órdenes temporales, para medir cambios y hacer interpretaciones causales de por qué ocurren esos cambios, bajo qué condiciones ocurren esos cambios, y son bastante útiles y sólidas en el método científico. En los diseños longitudinales, como ya dijimos hace un momento, se recolectan datos, muchos datos, pero debe ser indispensable y necesario que esa recolección de datos se haga en 2 o más momentos. ¿Cuántos momentos? Pues tantos como la investigación o el fenómeno lo requieran, a manera de validar, reforzar y garantizar la validez de los resultados. Por otro lado, también permite medir los cambios. En muchos de estos casos, cuando se aplica la investigación longitudinal, se pueden incluso proporcionar explicaciones de por qué ocurren esos cambios. Por otra parte, permite la acumulación de un número mucho mayor de variables. No está determinado, sin embargo, se pueden ir añadiendo variables. Acuérdense ustedes que cada vez que se incrementa una variable en el estudio o en la investigación, se eleva exponencialmente la complejidad y se puede extender también a un área de conocimiento mucho más amplia de la que originalmente se tenía pensada en lo que es un estudio transversal, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esa ventaja? ¿O por qué tenemos esa valía? Bueno, principalmente porque permite recolectar información que está distribuida en varios momentos, en diferentes variables. Vamos, resulta mucho más completa su ejecución. Sin embargo, de esa misma manera, eleva su complejidad y sus costos. Hay 4 tipos de diseño de investigación longitudinal. El primero de ellos mide las variables en la totalidad de la población que se está analizando en cada periodo de estudio, sin perder de vista que los otros diseños toman muestras que pueden ser la misma o distinta cada vez. A ese nivel de valía es la investigación longitudinal. Ejemplos de ella, bueno, aquí tengo 2 que les quiero mostrar. Por un lado, se hizo un estudio longitudinal de 6 años de duración
cuyo objetivo fue examinar la relación entre las actividades cotidianas del día a día y los indicadores de envejecimiento que tenemos los seres humanos. El estudio evaluó la actividad en el año de 1990, evaluó el bienestar, y la mortalidad en 1996. ¿De quién? De los mismos sujetos, de los mismos individuos que en 1990 iniciaron este estudio. Este bienestar o el bienestar de los individuos se midió en términos de la satisfacción que tenía cada uno de ellos con su vida y su felicidad. Por su parte, la función se definió en términos de una medida compuesta que combinaba la función física del individuo con la función cognitiva del individuo. En general, estas actividades sociales y productivas se relacionan de manera positiva con los tres indicadores. ¿Cuáles tres indicadores? Pues el primero, que fue la actividad, a qué se dedicaba el individuo. El segundo, el bienestar, el grado de bienestar que tenía cada uno de ellos. Y la mortalidad. Porque sí, en 6 años, más de uno de ellos ya había muerto. Y se descubrió, dentro de los indicadores que fueron medidos, que una de las causas era la actividad o la inactividad que tenía en su vida, la falta o el aprovechamiento y uso del bienestar, del modo como vivía, y entonces todo ese tipo de variables se pudieron relacionar, todo ese tipo de actividades se pudieron relacionar en este estudio para arrojar resultados bastante concretos y bastante interesantes en cuanto al nivel de satisfacción con su vida y su felicidad. Por otro lado, tenemos otro estudio como ejemplo que realizó John and Jane. Este fue en el año 2015. En este se analizaron los puntajes de coincidencia de las huellas dactilares utilizando modelos estadísticos multinivel. Aquí, en este estudio, hay covariables estudiadas. El intervalo de tiempo de 2 huellas dactilares en comparación con la edad del sujeto y la calidad de la imagen. No olvidemos que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos huellas dactilares distintas. Y son huellas dactilares que con el paso del tiempo se van sometiendo a desgaste, a mutilaciones, a ese tipo de cosas. Entonces, compararlas con el paso del tiempo, con la modificación del individuo, de sus características físicas, de la calidad de la imagen que se presenta, pues se volvió algo interesante. Para esta muestra se tomaron individuos con al menos 5 registros de 10 impresiones en un lapso de mínimo 5 años. ¿Se fijan qué importante es la investigación longitudinal? ¿Qué resultados arrojó este estudio? Pues que los resultados indicaron, o más bien dicho, evidenciaron cómo los puntajes empezaban a disminuir significativamente cuando el intervalo de tiempo aumentaba. Esto es, mientras más viejo el individuo, el ser humano, los puntajes disminuían significativamente. Esperando que todo esté bien, he llegado al momento donde los invito a la acción, donde me encantaría verlos analizar su respectiva investigación desde el punto de vista transversal o longitudinal y que determinen cuál de los dos les sirve más, si les son útiles para llevar a buen término su investigación o no. Sin más por el momento, aprovecho para invitarlos una vez más a que nos regalen un me gusta. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve mucho. Que por favor se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita que aparece por ahí. Y como pueden ver del lado izquierdo ya están los enlaces a otros interesantes videos de nuestro canal. Sin más por el momento, un saludo, hasta pronto.